A todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. En un ratito, atención, que Glance va a contar cómo siguen las restricciones. Tenemos información respecto a qué va a pasar este fin de semana, muy importante qué tipo de restricciones va a haber este fin de semana. Y la estrategia oficial que venimos anticipando, vacunas, ahora sí, masivas, vacunación masiva, se está viendo Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. En las provincias el gobierno quiere ir a full con esto y que cada gobernador se haga a cargo de los contagios que están sucediendo en este momento, que sigue a nivel muy elevado. Ayer 31.000 contagios en todo el país. Vamos a contar qué está pasando. Ciudad y Gran Buenos Aires estabilizado en descenso, claro, marcado, pero algunas provincias muy complicadas, Santa Fe, Córdoba y otras provincias más chicas. Así que en un ratito vamos a contar cómo sigue la discusión por las restricciones y qué va a pasar este fin de semana. Tenemos ahí toda la información. Y el otro tema, atención, que estuvo hace un rato el presidente español, Pedro Sánchez, con Alberto Fernández. Ahí es la conferencia de prensa que dieron posterior a la reunión en Casa Rosada, un viaje relámpago del presidente español. Estuvo, ahora va a estar hasta las 3 de la tarde en la Argentina, después creo que va a Costa Rica. Pero atención que un apoyo muy fuerte, lo dijo así en todas las letras, apoyo total a la Argentina en la negociación con el FMI. España no es uno de los países más relevantes, tampoco en el Club de París, en el directorio del fondo, pero claramente es parte de la estrategia oficial de tener el apoyo de los países europeos en la negociación con el fondo, y lo está logrando Alberto Fernández. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa con la administración Biden? Ahora va a contar Slotnick cuál es la estrategia del Ministerio de Economía con este tema, si hay alguna posibilidad de reflotar el acuerdo con el fondo ante las elecciones o no. Pero vamos a arrancar con esto. Se presentó ayer con bombos y platillos que el gobierno anunciaba, creo que lo llaman programa Más Cerca, precios más cerca, 70 productos de precios congelados que van a estar en las góndolas congelados de acá a fin de año, 70 productos, pero la noticia es que dieron de baja precios máximos y es el anuncio que reclamaban las grandes empresas. Esa es la noticia del sector de alimentos, que estaban en una situación muy complicada con precios máximos. Ahora vamos a mostrar los números, no porque se estuvieran cumpliendo los precios máximos, sino porque el gobierno supuestamente controlaba 70.000 productos de precios máximos que tuvieron una suba de precios en el último año muy inferior al 53% o 50% de inflación de alimentos. Y las empresas decían, así no podemos seguir, esto hay que levantarlo, no vamos a cumplir más con el acuerdo. Y finalmente la noticia es esa, que el gobierno se dio cuenta que no podía sostener más el tema de precios máximos, que en algún momento el gobierno dijo que eran 100.000 precios, después 70.000 precios. Bueno, ahora es nada, ningún precio máximo y en todo caso 70 precios con precios congelados, productos con precios congelados de alimentos fundamentalmente hasta fin de año. El problema de fondo es este, una inflación del 50%, arriba del 50% en alimentos. El gobierno no le encuentra la vuelta de cómo desacelerar esto. Obviamente tiene que ver con los problemas que contamos siempre macroeconómicos que tiene la Argentina y la estrategia difícil de seguir llevando adelante en este contexto que venía llevando Guzmán de cerrar el déficit fiscal y achicar la emisión monetaria, pero en el medio hay mucho show de anuncios oficiales, show de anuncios oficiales. Y ahora va a contar Slotnick que para colmo estos 70 precios congelados, entre comillas, que acordaron con 24 empresas, que accedieron algunas a poner 2 o 3 productos. Atención porque tienen un colchón de aumentos al ingreso importante. Es decir, se garantizaron que hubiese un colchón de aumentos, en algunos casos del 20, del 30 y hasta el 40% más caro de lo que son los precios cuidados, que es otra canasta de 600 productos que anda por ahí dando vuelta en las góndolas, que a veces está y a veces no está, pero que tienen aumentos, no son precios congelados, tienen aumentos, pero en general son aumentos menores a la inflación. Escuchá, ve estos números que va a presentar Slotnick respecto a lo que ha pasado con por qué el gobierno finalmente levanta el ancla, era una anclita, de los precios máximos,
pero hace el show de la noticia es hay 70 productos de precios congelados. Estamos ocupándonos del tema del aumento de precios de los alimentos. Bueno, lo que pasó desde que arrancó la pandemia a mediados de marzo del año pasado con los alimentos es que hubo una verdadera disparada arriba del 50%, incluso algunos puntos por encima de lo que fue la inflación promedio, 53,2%. Estos son 13 meses, desde marzo del 2020, que se inició la pandemia, hasta abril del 2021, último dato del INDEC. En la inflación general en estos 13 meses, no es un año, fue 53,2%, pero fíjense lo que ha pasado con los distintos segmentos de alimentos, aquellos que el gobierno controlaba y aquellos que dejó libres. Bueno, los precios de los alimentos que el gobierno no controló aumentaron casi 80%, 77,7% desde marzo del año pasado hasta abril, con, digamos, lo que fue el aumento en la fruta, 88%, la carne, 79,2% y un poquito más rezagado las verduras, 67,2%. Es decir, hubo una estampida de lo que contamos siempre, la carne, frutas y verduras, promedio, que no tenían precios máximos, promedio 77% de aumento. Alimentos y bebidas, medido por el INDEC, 13 meses daba 56,9, 57, pero una estampida de este grupo de precios, carne, frutas y verduras, que estuvieron entre 65 y 80% de aumento, 77% de aumento promedio en estos productos. No tenían precios máximos. Donde sí había precios máximos, el gobierno tenía un listado de 70.000 productos supuestamente que tenían precios máximos. ¿Qué pasó con esos aumentos? Aumentaron a 39,5%, o sea, muy por debajo, estamos hablando de 40 puntos menos que la inflación de los alimentos que estaban fuera del control estatal, pero si uno lo compara con lo que el gobierno había autorizado, el gobierno en precios máximos autorizó 11% de aumento desde marzo del año pasado hasta abril. Bueno, era lo que se quejaban las empresas, que muchas mostraron pérdidas en su balance alimenticia, además de por la caída del consumo, porque tenían una inflación muy grande de costos y no podían trasladarla a sus productos. Y decían que no iban a abastecer esos productos. De hecho, algunos quedaron sin abastecimiento y otros, las empresas los eludían, cambiando el packaging, cambiando el nombre al producto y demás. Lo cierto es que esos productos en promedio aumentaron casi 40%, muy por debajo de la inflación de alimentos general. Claro, por debajo, pero muy por arriba de lo que estaba autorizado. Y claro, digamos, lo que se vio fue que en los últimos meses, justamente, y acá veníamos contando, que las empresas se la rebuscaban para aumentar precios, aunque estuvieran en precios máximos, o cambiando el envase, cambiando el rótulo, la etiqueta, le ponían un gramo más y ya aumentaban el precio. Bueno, todo eso quedó justamente convalidado en este incremento de 39,5% que, insistimos, está por arriba del 11% autorizado, pero 40 puntos menos que lo que aumentó la comida en general. Bueno, ¿cuál fue la noticia ayer? Que el gobierno baja la bandera de precios máximos. Es decir, reconoce que no puede sostener precios máximos y a cambio cierra una negociación con 24 empresas que acceden a poner 70 productos con precios congelados. 70 productos. Pasamos de 70.000 productos de precio máximo a 70 productos, ahora vamos a ver cuáles, congelados hasta fin de año. Pero para colmo, varios de estos productos ingresan al congelamiento con un colchón de aumento respecto a lo que era precios cuidados. Claro, digamos, son 70 productos básicos, alimentos, hay bebidas, productos de limpieza e higiene, el compromiso de los 24 proveedores que van a abastecer a autoservicios chinos y almacenes. Este es el gran cambio respecto de lo que es precios cuidados, que está en los supermercados, y esto solamente en los comercios de barrio. Son 70 productos nada más, los productos de menor precio dentro de todas las categorías, y van a estar congelados hasta fin de año. Ahora, lo que acá vemos es que las empresas, a cambio de tener congelado de acá hasta fin de año estos 70 productos, hacen el acuerdo con el gobierno, pero con aumentos de hasta 40% en estos productos respecto de lo que están en precios cuidados. O sea, a ver si se entiende, Hay 50% de inflación de alimentos en el último año. De hecho, la inflación general, cuando se conozca ahora en mayo del INVEC, va a estar también la inflación general alrededor del 50%, la inflación de alimentos por arriba de eso.
El gobierno se da cuenta que no puede sostener más el anclita que tenía, una de las anclas que tenía, el ancla más importante que tiene, el tipo de cambio oficial, que lo viene frenando desde marzo, pero una de las anclas, otra ancla es las tarifas públicas, que se mantienen semicongeladas con aumentos muy módicos en el último año, 6-7% en Ciudad y Gran Buenos Aires. Y una anclita era precios máximos. Precios máximos se da de baja. Ahora el anuncio es el show. Sí. Y se viene el show de los anuncios. 70 precios congelados. Pero está contando Slotnick que si comparamos varios de los productos que aparecen en precios congelados, tienen ya del inicio aumentos del 20 al 40% respecto a productos similares que están en precios cuidados. Con lo cual ingresan al congelamiento de acá a fin de año, no sé, son 7 meses, con un colchón de aumentos relevante. Claro, serán 6 meses porque esto no está disponible a partir de hoy, sino dentro de 2 a 3 semanas. O sea, esto va a estar en el 1 de julio, por decirlo, digamos, sí. es lo que se espera. Entonces van a estar 6 meses. Ahora, ¿cuál es la diferencia de precios? ¿Cuál es el aumento en los precios respecto de precios cuidados? O sea, respecto del control que tiene el gobierno. Fíjate, en leche fluida, la de tenor graso 3% que está en la nueva lista, en los supermercados está a 53 pesos. En precios cuidados. En precios cuidados. En precios cuidados, porque hay ¿cuántos productos? Creo que hay uno de ahí. ¿Una marca? ¿En precios cuidados? De 3% hay una sola marca. Hay una sola marca, sí. Con ese 53 precios. Con 53 pesos. Después uno va a ver los sachets de leche más caros. Están en 65, 70 pesos el sachet de leche. Claro, lo que pasa es que acá, en el caso particular de la leche fluida, sí. Digamos, son distintas marcas, pero elaborados por la misma empresa. Está bien, pero el que está en precios cuidados de 53 pesos es sí. Un producto. Un producto. Un producto o una marca. Bueno, el que entra a precios congelados, ¿cuánto cuesta? 74 pesos, o sea, un 39,6% más de lo que vale prácticamente la misma leche en precios cuidados en los supermercados. Por eso, la leche está de 74 y la leche de mercado. Hay alguna más cara y alguna un poquito más barata, pero la leche de mercado hoy en los supermercados. La que entra en estos 70 productos congelados es una leche que está a precio de mercado. Obviamente está casi 40% más caro de la leche de precios cuidados. Claro. Es decir que el día de mañana te conviene ir a comprar, buscar la de precios cuidados que la de estos precios congelados. Y no, claro, y ocurre, digamos, te va a ocurrir con la mayoría de los productos. En el caso del cacao, es la misma marca, la misma presentación, y fíjate que es una diferencia del 32%. El mismo cacao que vale, la misma marca, vale 106 pesos en el supermercado, en el chino o en el almacén va a estar a 140. El azúcar 31%, no detengamos, porque el cacao no es muy consumido tampoco, salvo los chicos y demás, pero el azúcar, la harina y demás, no son exactamente la misma marca, pero es el mismo producto. Sí. De condiciones similares, pero entra a precios congelados un 30% más caro de lo que está en precios cuidados. Claro. ¿Qué significa? Bueno, que las empresas aceptaron entrar a precios congelados por 6 meses, pero con un colchón de aumento respecto a lo que es precios cuidados. Después las empresas lo que dicen es que hay una cuestión de logística. No es lo mismo la empresa, el supermercado, una gran fabricante le entrega directamente al supermercado, pero no le entrega directamente al supermercado chino. O sea, hay una cuestión de logística en el medio que las empresas dicen, tira, a mí me lleva costos. Pero lo que estamos contando es que hay un show de anuncios oficiales, la noticia era, dimos de baja precios máximos y que encima los precios cuidados vienen con un colchón de aumento respecto a lo que es la canasta vigente de precios cuidados. No, a mí me llegó la gacetilla del Ministerio de Producción y estaba justo en el supermercado. Entonces leo, cuento la marca porque está en la gacetilla, el agua Nestlé de 1 litro 25, 79 pesos. Me voy a la góndola y una marca, no una marca importada, pero una primera marca argentina que tiene el nombre de un hotel mendocino, una marca muy buena, está 69 pesos los 2 litros. Pero ¿qué quiere decir esto? Más allá de lo que vos decís, Maxi, que es un show y que la realidad es que es parte del relato. Vos tampoco podés por decreto decir que la fuerza de gravedad, digamos, no corre más. Vos no podés obligar a las empresas a congelar un precio de acá a diciembre en un escenario con una inflación de más del 50% porque eso no es posible, porque vos no podés vender a menos de lo que te cuesta producir. Entonces es lógico que hagan ese colchón. Porque la mecánica económica no te permite hacer otra cosa que un colchón y adelantarte a la suba. De algún lado es equilibrio económico. Está bien, está bien. Nosotros contamos cuál es la visión. Obviamente sí. El gobierno reconoce que el tema fuerte, que era precios máximos,
con un contexto inflacionario no se puede sostener, por eso se da de baja, esa es la noticia, dieron de baja precio máximo. Ahora, 70 productos es nada. Entonces, cada empresa tiene 10, 20, 40, 50 productos. Si vos vas a un acuerdo, bueno, en esos productos obviamente hay un problema grande que va a explotar la demanda y ver si porque obviamente es una cuestión de mercado, explota la demanda y ver si en ese acuerdo las empresas van a abastecer o no. Lo que nosotros estamos contando no es nada, digamos, no se resuelve obviamente la inflación así, pero si vos acordaste nada más que 70 productos, que creo que nunca acordaron tan poquitos productos, no, y en empresas que son diversificadas con una gran cantidad de productos, bueno, encima los haces entrar con un colchón de aumentos y bueno, es un show, acá, la verdad que llamativo. Pero bueno, evidentemente el gobierno está muy preocupado por el tema de fondo, que es esta inflación de alimentos, y sabe que esto no se va a resolver en los próximos meses, que vamos a seguir una inflación del 50% por lo menos hasta julio, y se quiere mostrar activo por lo menos con algunos productos en particular para poder tratar de mostrar que se está ocupando del tema precios. Acá la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con los 70.000 productos que ahora quedaron liberados? Que venían aumentando un 40%, que se compara con el 80% que aumentaron los demás precios, y ahora que los liberaste. Entonces, si los liberaste, digamos que también vos congelaste 70 productos, ¿qué pasa con los 69.930 que quedaron liberados? Y bueno, van a aumentar. Entonces, claro, por eso. Ese es el otro tema. Volvamos al cuadro principal. Yo de todas maneras creo que ese ancla ya no funcionaba, más allá de estas mediciones que se pueden hacer, y por eso lo reconoce el gobierno. Lo que está diciendo Slotnick, volvemos al cuadro de los números de cómo fueron las distintas inflaciones de alimentos. Ojo, hay que ver qué pasa en los próximos meses, porque tuviste una inflación de alimentos del 77, 78% en 13 meses de los precios libres de alimentos, fruta, carnes, verduras. Tuviste una inflación de alimentos y bebidas del 57% y tuviste una inflación de precios máximos, que es esta que está acá, de los 70.000 productos que controlaba, del 40%, es decir, muy debajo de la inflación. La pregunta es, obviamente no es relevante los 70 productos de precios congelados, sino qué va a pasar con estos 70.000 precios que ahora reconoces que no podés seguir manteniendo, si eso va a ser algún impulso adicional sobre la inflación de alimentos o no. Creo que el ancla principal que tiene el gobierno, y la va a jugar a fondo, además del tema tarifario, no hay aumentos hasta después de las elecciones, es el ancla cambiaria, es decir, está clavado el dólar oficial, aumentó 1,2% nada más en mayo, la inflación, vamos a ver qué da el INDEX, y 3,6, 3,8%, pero ahora en junio la suba va a ser todavía menor, es decir, el gobierno está apostando a no mover el tipo de cambio, a ver si puede desacelerar el precio de los alimentos. En el medio el show. En el medio estos anuncios, que insólitamente el anuncio era festejado por las empresas. Se terminó precio máximo y desde el gobierno salían a decir, miren el esfuerzo que hicimos, ponemos 70 productos a precios congelados, a precios populares. Están Gustavo Marangoni y Luis Tonelli. Gracias a los dos por atendernos, como siempre un gusto. Gustavo, Luis, muy amable. Bueno, entramos en una dinámica, digamos, ya donde está la pandemia. Ahora vamos a hablar de cómo siguen este fin de semana las restricciones. Glans tiene información importante para brindar. Y además entramos en el escenario electoral, ¿no? El gobierno está corriendo muy de atrás el tema precio, lo que contábamos recién. Ahora sí consigue una gran cantidad de vacunas y ahora vamos a mostrar también, en la última semana se ha más que duplicado el ritmo de vacunación. Ahora sí estamos en un promedio diario de 300.000 vacunas diarias, que a este ritmo son 9 millones de vacunados por mes. En 2 meses logran cubrir toda la población mayor de 18 años, con este ritmo, que es un poco el objetivo del gobierno. Y está la estrategia esta, bueno, que ahora el costo político de las restricciones la pague cada gobernador. Ahí está Schiaretti viendo qué hace, una situación muy complicada en Córdoba, también Perotti en Santa Fe y otros gobernadores. Bueno, ¿cómo ven que sigue este escenario de pandemia que no ha terminado? Atención, que dijo hoy Bisotti, tenemos 2 meses de mucho esfuerzo por delante, los contagios siguen en un nivel elevado, pero que el gobierno quiere jugar otras fichas, además de la vacuna, no quiere meterse ya en el escenario del costo político de las restricciones. Gustavo.
Mirá, Maxi, el gobierno tiene 90 días para tratar de cambiar este malestar económico. Digo, ustedes han descrito algunas de las iniciativas. Te marcaría otra que me parece que resume tanto lo económico como lo político, que es la foto del 40% de Cristina con Massa, que dio lugar a tanta discusión, sin la oportunidad, todo. Primer mensaje de esa foto: Guzmán, teléfono para Guzmán. Acá las paritarias de 29%, etcétera, fueron. Segundo mensaje para los sindicalistas. Obviamente hay piedra libre para buscar recuperación de salario, ya no esperando a aquellos que firmaron tempranamente las fechas de revisión en octubre, etcétera, sino ahora, porque lo que tenés que hacer es el remanido, poner plata en el bolsillo de la gente. Pero ¿por qué digo que hay que sintetizar en esa foto lo económico con lo político? Porque la pregunta es, Massa está obviamente en la coalición con mucho protagonismo, pero el votante de Massa, que definió elección en el 2013, en el 2015, en el 2017, y que ahora... Ahí lo pierdo a Gustavo. Se congeló. Pero se congeló justo cuando venía la definición, lo más importante. Pero imagino que está hablando de ese votante del medio que va para un lado o para el otro según su situación también económica, de cómo está viviendo la situación. En algún momento acompañaba al gobierno, después dejó de acompañarlo, lo acompañó a Macri, lo dejó de acompañar. Ese votante que va y viene según cómo están gestionando los gobernantes. Exactamente. Entonces, de allí que viene el tema de relajar las paritarias, de allí que viene todo lo que va en cuestión, la medida de ganancias, que todavía resta implementarse en plenitud. Digo, de allí vienen todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la definición va a estar ahí. Vos sabés que el norte y el sur es territorio del peronismo, el centro de Juntos por el Cambio. Pero es más, si voy acercando el Zoom, el Google Earth, te digo, primera sección electoral. ¿Por qué? Porque la primera sección electoral, el norte, el conurbano norte-oeste de la provincia de Buenos Aires, es el que de alguna manera con su comportamiento te va a definir si la moneda que está en el aire en la provincia de Buenos Aires sale cara o seca, es decir, frente de todos o Juntos por el Cambio. Porque en la tercera sección electoral, aún, mira, ahí hasta Aníbal le ganó a Vidal. O sea que ahí yo te diría, no perdés. El punto es, ¿cómo vas a rescatar al soldado Brian, digamos, de la clase media baja, que vota con este espíritu pragmático y que está requiriendo que en 90 días vos le actives el consumo, le devuelvas poder de compra y le hagas sentir que le puede ganar a la inflación? Para los sectores más subalternos están otras medidas. El adelanto de los 7.000 pesos de la UH, algún refuerzo, los planes, etcétera. Pero para esa franja, que es la que te puede determinar la suerte en un sentido o el otro, necesitas de este tipo de cosas. Luis. Bueno, como en polémica del VAR, antes de hablar yo quisiera decir dos cosas. Sí. Una tiene que ver con la economía, y que es que la economía está pasando a los primeros lugares de preocupación en las encuestas. Está desplazando a la pandemia justo en el momento, digamos, que tenemos la mayor cantidad de muertes por la pandemia, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, un economista que ustedes dos conocen muy bien, que es Albert Hirschman, hablaba del efecto túnel. Cuando vos estabas en un bloqueo de tránsito y la fila al lado empieza a moverse, vos tenés expectativas que pronto se va a mover tu fila. Vos no estás vacunado todavía, pero como aumentó el ritmo de vacunación, ahora esa cuestión de la pandemia está pasando a segundo lugar, pese a que estamos, ¿no es cierto?, en un momento muy complicado, y sí lo reemplazan las cuestiones económicas que pegan, como bien dice Gustavo, en el sector más movible del peronismo. Un detalle con respecto a lo que dicen ustedes. No es un votante que se mueve entre Juntos por el Cambio y el peronismo, sino que se mueve dentro del peronismo hacia una oferta diferente. Eso fue lo que creó Massa. Eso fue lo que creó el Colorado de Narváez. ¿No es cierto? Entonces el gobierno descansa tranquilo pensando que están todos adentro del bar. ¿No es cierto? Porque la política es como la economía, ¿no es cierto? Vos podés tener la demanda, pero si no tenés una oferta,
Y Juntos por el Cambio está siendo cada vez más gorila, digamos, ¿no? Entonces, hay un sector que sí puede cambiar, pero hay otro que no. De ahí que tanto la oposición como el gobierno estén mirando qué pasa con este movimiento que está armando Randazzo, ¿no es cierto?, y con Lavagna. Así que son dos detalles, digamos, a lo que dicen ustedes, pero en la misma línea. Está la preocupación en ese sector, porque ese sector es el que decide las elecciones. Ahora, con la es muy interesante sí. lo que planteas. Vos decís ahí un 10%, pongámosle, un 10% del electorado que es un peronismo moderado, que obviamente es el que le hizo perder las elecciones al kirchnerismo del 2013, o el que después abriéndose también perdió Scioli en el 2015, o Cristina en el 2017, pero ante el agotamiento frente a Macri en el 2019 y Massa volviendo a ese espacio, es así como gana Alberto Fernández. Hoy obviamente Massa se va a mantener en el espacio del oficialismo. La pregunta es si esos votantes van a mantenerse, esos votantes del medio, van a mantenerse o no en la oferta del oficialismo. Claro, en vez de Corea del Centro hay una Corea del Norte. Hay un norte de Corea del Sur y hay un sur de Corea del Norte. Hay algunos que pasan, que son precisamente los que se pasaron en la elección de Scioli y Macri. Pero esa elección fue moneda del aire, Macri. Ahora, concentrándonos en la provincia de Buenos Aires. Eso es un 20% de su provincia de Buenos Aires, más, ¿no? O sea, Sí. a nivel nacional es 10%, a nivel provincia de Buenos Aires es un 20%, ¿no es cierto, Gustavo, más o menos? Está bien, está bien. Ahora, Carlos, ahora analizamos un poco el tema de la política, la provincia de Buenos Aires, quién puede ganar, quién puede perder. Yo les planteaba una cosa más allá del tema de las elecciones, que obviamente ahora todos están jugando fuerte. Hay movimientos muy grandes dentro del Frente de Todos y también de Juntos por el Cambio, que arde para ver y definir sus candidatos. A mí me parece que la gente, como decías vos, Luis, hoy es o me vacuno o no me vacuno y fundamentalmente qué pasa con mi empleo, mi salario, la actividad económica. ¿Ahí ven que el gobierno está dando una respuesta o que la realidad lo sigue pasando por arriba? Bueno, me parece que todo lo que está intentando dar respuestas, veremos si esas respuestas alcanzan, veremos si llegan a tiempo o son como el viejo general Alaiz que no terminaba de llegar. Y yo creo que es la gran inquietud que tienen desde las propias tribunas oficiales. Es decir, llegamos a tiempo a que el dinero llegue al bolsillo y que el consumo circule y que eso genere un efecto de decir estamos dejando atrás la malaria, porque es acotada la situación. Por eso vino toda la discusión, digamos, con Guzmán. Como diciendo, Guzmán, Cristalina no vota, ni la gente va a votar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que los mercados seguramente lo requieren, que el mediano y el largo plazo de la Argentina también. Pero la verdad que acá ahora sí tengo que recurrir por milésima vez al el famoso tema de en el largo plazo estamos todos muertos, le dirían los jefes de campaña del Frente de Todos a Guzmán. Con lo cual dicen, mirá, acá hay que abrir el canuto. Y abrir el canuto es que parte del esfuerzo fiscal y las medidas, como dice el ministro, macroprudenciales que tomaste en diciembre, último trimestre del año pasado y primeros meses de este año, ahora la discusión es cuánto de la billetera me vas a dar, no que vas a cerrar la billetera. Y con eso tenemos que ir, porque como yo bien señalaba Luis y coincido con él, lo de la vacuna es como que ya está, ahora es la economía. Bien, una última a Tonelli, sí. Sí, no, Tonelli, usted o te tuteo, hablabas de la aparición de Randazzo, ¿no? Digo, recordemos, en la provincia de Buenos Aires, Vidal pudo ganar porque Massa juntó una enorme cantidad de votos. De hecho, Vidal, cuando pierde la elección, saca prácticamente los mismos votos que cuando salió gobernador. Sacó más votos, tal cual, en el 2019 que cuando gana en el 2015. Digo, ¿es capaz el espacio de Florencio Randazzo, más allá de todo el aire que le están dando desde el establishment, de juntar un volumen de votos como para complicar al peronismo en esa provincia? Porque uno tiene la sensación que yendo el peronismo unido es muy difícil, por más macanas que se manden en el gobierno, es muy difícil dar el batacazo en la provincia de Buenos Aires. De hecho, hasta Vidal dispara porque es consciente de eso, prefiere ir al boleto ganador, como dice Maxi, en la ciudad de Buenos Aires, donde terminará siendo candidata, que ir a la provincia a perder. Sí, es difícil, es muy difícil. De todas maneras, ¿te acordás que con el gobernador de Narváez también parecía muy difícil, ¿no es cierto? Todo depende del gobierno
y el gobierno se está esmerando, digamos, en generar también problemas, porque la situación Bueno, pero de Narváez fue con Felipe, ¿No es fue con... Ahora, perdón porque están saliendo ahí, perdón Luis, porque están ¿no? saliendo ahí Alberto Fernández y Pedro Sánchez, el presidente español, están saliendo ahí de la Casa Rosada, la visita a esta relámpago que hizo Pedro Sánchez. Estuvieron reunidos hasta recién en el despacho de Alberto Fernández y están saliendo en este momento ahí en la explanada de Casa Rosada. Se lo veía hoy muy cómodo, obviamente, Alberto Fernández, porque el respaldo también y la afinidad también desde el punto de vista ideológico es grande. Pedro Sánchez, de hecho, hablaba de que nuestros gobiernos, que se definen como progresistas, es una socialdemocracia, ¿no? La de Pedro Sánchez en España. Y además porque plantean, hacen tándem en la Organización Mundial de la Salud, en el sistema COVAX y demás, con el tema de distribución más equitativa de vacunas. Lo que le interesa en el concreto a la Argentina en este momento también es el respaldo ante el Club de París y el FMI. Y ahí también el presidente español salió a decir que hay un respaldo total y absoluto de España en la negociación con el FMI y uno supone también con el Club de París, donde España también participa. A ver, ¿van a hablar de conferencia de prensa? Te adelanto, Maxi, van a firmar la declaración de Buenos Aires. Va a ser algo que van a firmar entre los dos presidentes. Ahí ya está hablando Alberto Fernández. El presidente del Reino de España, don Pedro Sánchez, decir que es un poco continuidad de algo que se inició antes de que inclusive yo asuma la presidencia, cuando tuve oportunidad de visitarlo y transmitirles mis inquietudes. Y allí pude descubrir algo que ya dije cuando nos reunimos con los empresarios, que me encontré con alguien con quien compartimos una mirada muy, muy parecida, muy semejante sobre los problemas que tiene el mundo, sobre los desafíos que debemos enfrentar como humanidad y también el compromiso de trabajar juntos. Yo quiero hacer pública mi gratitud a Pedro en particular y al Gobierno de España por la forma en que nos acompañó en todo este tiempo en la solución de los problemas que heredamos, desde la deuda con los acreedores privados hasta la deuda con el Fondo Monetario. Siempre España estuvo de nuestro lado, siempre estuvo ayudándonos y también agradecer la mirada que me ofreció cuando lo necesité sobre cómo enfrentar el problema del COVID, que es un verdadero desafío en los tiempos que vivimos. Así que para no hacerlo más extenso, Pedro, gracias por venir, esta es tu casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente Fernández. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación su presencia en esta comparecencia. Agradecer también la presencia de miembros del Gobierno argentino, también del Gobierno de España, que nos acompañan. También agradecer la presencia de empresarios y empresarias, tanto argentinos como españoles, con los cuales hemos tenido la ocasión de poder compartir algunas reflexiones sobre nuestra cooperación bilateral, ¿no? Y ahí es donde yo quisiera centrar esta breve primera intervención, diciendo que a lo largo de estos meses largos de pandemia han sido, me parece, presidente, 4 las ocasiones en que hemos tenido ocasión de tener reuniones presenciales, una antes, efectivamente, de ser presidente, digamos, de la Argentina, como presidente electo, que viniste a visitarnos, creo recordar que en el mes de febrero, antes de la pandemia, y posteriormente en otras muchas ocasiones que nos hemos visto en Madrid y ahora aquí, afortunadamente, en Buenos Aires, ¿no? Siempre es un placer estar en Buenos Aires, siempre es un placer estar aquí en Argentina con el presidente Fernández. Creo que la sola presencia nuestra aquí en Buenos Aires y también la presencia del presidente Fernández y de su gobierno en España, si demuestra algo, es el respaldo mutuo que nos damos ambos gobiernos en muchísimos ámbitos. Antes ha referido el presidente Fernández pues todo lo que hemos hecho de trabajo conjunto, tanto en el Club de París como en el Fondo Monetario Internacional, pero yo quisiera también subrayar este encuentro empresarial que, si algo certifica, es la apuesta de España, la apuesta de las empresas españolas por la Argentina, por el empleo, por el desarrollo de este país con el que nos sentimos hermanos. Evidentemente tenemos muchos instrumentos que poner en marcha. Hace escasos un mes y medio pues aprobamos un plan de internacionalización de la economía española, donde a través del ICEX, en colaboración también con el ICEX argentino, como otros muchos instrumentos, pues lo que vamos a hacer es reforzar esa inversión española en la Argentina, en particular para las pequeñas y medianas empresas. En segundo lugar, también
Creo que es muy importante subrayar cómo tanto España como la Argentina pues intentamos reforzar los vínculos entre la América Latina y la Unión Europea, que son fundamentales para el presente y para el futuro, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la recuperación, con la transición ecológica, con la reindustrialización, con la creación de oportunidades. Y finalmente también cómo estamos estrechando la colaboración multilateral en un aspecto fundamental para nuestra ciudadanía, para su seguridad, para su tranquilidad, como es la vacuna. Desde el punto de vista multilateral, Argentina y España estamos defendiendo la liberalización de las vacunas, el que sean consideradas un bien público global y que en consecuencia se agilicen la distribución de las mismas, se aumenten las capacidades de producción al conjunto de la humanidad para poder vacunar lo más rápido posible a todas nuestras sociedades y con ello pues superar definitivamente esta calamidad que representa el COVID-19. Y en ese sentido, a mí me gustaría trasladar tanto a la opinión pública argentina como a la opinión pública española la extraordinaria sincronización de propuestas, de visión, de respuestas, de soluciones a esta triple crisis que representa el COVID-19, desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y sirva nuestra presencia hoy aquí en Buenos Aires, como también la del presidente Fernández, las ocasiones que hemos tenido también el gusto de poder recibirle en Madrid, como testimonio de nuestra hermandad, de nuestra amistad, pero también del respaldo político que estamos dando ambos gobiernos a medidas que son difíciles, que son muy difíciles, como es pues las restricciones de movilidad, el confinamiento, pero que son imprescindibles, necesarias para poder mantener a raya al COVID-19 y, por tanto, poder superar entre todos esta pandemia. Y yo quiero dejarlo aquí y, por supuesto, quedo a disposición de responder las preguntas que planteen los medios de comunicación. Damos paso entonces a las preguntas por parte de la prensa. Se responderán 2 preguntas por la prensa argentina y 2 por la española. Buenas tardes, soy Macarretero de la cadena SER. Quería preguntarle a ambos presidentes por ese anuncio que han hecho de que quieren liderar un aumento de la producción de vacunas. Me gustaría saber qué pasos concretos piensan dar en el corto plazo para que se produzca ese salto definitivo en el acceso universal a las vacunas. Y al presidente Sánchez me gustaría conocer su opinión personal sobre la carta de Oriol Junqueras. Quería saber si considera que supone un abandono de la vía unilateral para conseguir la independencia de Cataluña y si eso cree que facilita la justificación de la utilidad social de los indultos. Gracias. Bueno, empiezo yo. Nosotros vemos con mucha preocupación que el 90% de las vacunas que se han producido estén en manos del 10% de los países. Y eso nos parece una gran inequidad. Argentina está haciendo un enorme esfuerzo que tiene que ver con la posibilidad de empezar a producir en Argentina la vacuna Sputnik V y también avanzar con la posibilidad de producir en la Argentina la vacuna de Sinopharm. Y con eso lo que aspiramos es a poder avanzar en el trabajo que ya iniciamos con México y con AstraZeneca, de producir en la Argentina el principio activo, en México el final de la elaboración de la vacuna, que es mucho más que ponerla en un frasquito, como escuché decir ayer, y de ese modo poder colaborar a que América Latina pueda acceder lo antes posible a las vacunas que hoy le están faltando. Argentina, mientras tanto, sigue buscando acuerdos con productores. Hablábamos precisamente con el presidente Sánchez la posibilidad de buscar productores europeos que nos acerquen la posibilidad de contratar vacunas, y en eso estamos absolutamente decididos. Lo que creo es que la pandemia nos obliga a advertir que más allá de los esfuerzos que hacen los países, Europa ha donado el 50% de la vacuna que produjo a través del sistema COVAX, lo que necesitamos es un compromiso para que la vacuna sea un bien global y que la tecnología pueda ser transferida a diferentes países para que la producción escale, se acelere y pueda llegar lo más rápido posible a cada habitante del planeta. Y creo que esto es imperioso que lo hagamos porque nos estamos dando cuenta, lo estamos advirtiendo, que efectivamente el fin de la pandemia es aplicar la vacuna. Y que si cuanto antes logremos ese objetivo, bueno, más fácil vamos a poder erradicar este problema.
Bueno, muchas gracias, Ima, por tus preguntas. En relación con la primera, decir que a nivel de España lo que hemos anunciado a lo largo de estos últimos meses es la donación de más de 20 millones de vacunas a lo largo del año 2021 y en particular queremos donar esas vacunas al continente hermano, al continente latinoamericano. Anunciamos una primera entrega de 7,5 millones en la cumbre iberoamericana que celebramos hace ya casi un mes en Andorra y hace muy pocos días pues anunciamos también el que elevamos en torno a 15 millones de vacunas para llegar a esos 20 y tantos millones de vacunas donadas por España a lo largo del año 2021. En segundo lugar, efectivamente, como bien ha dicho antes el presidente Fernández, Europa está planteando a través del mecanismo COVAX pues un sistema de donación que supera ya los más de 120 millones de dosis. Nosotros estamos defendiendo en el seno del Consejo Europeo que muchas de esas donaciones pues evidentemente no se den solamente a las latitudes más próximas a la Unión Europea, como pueda ser, por ejemplo, los Balcanes occidentales, que sin duda alguna es importante, y que nos fijemos en aquellos lugares donde ahora mismo, por desgracia, la COVID-19 pues está golpeando duramente, ¿no? Y en ese sentido creo que Latinoamérica pues evidentemente necesita de esa mayor dosis de solidaridad y de compromiso para luchar contra la pandemia. Y finalmente, algo que ha comentado el presidente Fernández. En realidad, nosotros desde España lo que hemos hecho ha sido sumarnos a iniciativas que previamente el presidente Fernández ha puesto en marcha, ¿no? y que además ha planteado junto con otros países como es India o como por ejemplo Sudáfrica, ¿no? Y es la liberalización de las patentes. Se estima que el mundo, según nuestras cifras, va a necesitar fabricar al año en torno a 11.000 millones de dosis de vacunas para poder llegar a esa inmunidad de grupo del conjunto de la humanidad. Ahora mismo las cifras apuntan a que la capacidad de fabricación que tiene el mundo se sitúa en torno a los 6.500 millones de dosis, 7.500 millones de dosis anuales. Por tanto, tenemos que dar un salto muy importante y de ahí que, a juicio del Gobierno de España, no solamente sea necesario levantar las patentes, sino que también tengamos que transferir conocimiento, transferir tecnología, agilizar la distribución de las dosis al conjunto de continentes y finalmente escalar en la capacidad de producción que tengan los distintos países para hacer frente a la vacunación de sus sociedades. En eso está el Gobierno de España. Son iniciativas que hemos puesto en marcha también junto con el Gobierno de Argentina. Quiero recordar y además subrayar el papel y la aportación que hizo el presidente de Argentina en el último G20 que celebramos hace escasas semanas, y en ese sentido España va a estar siempre de la mano de Argentina para dar una respuesta solidaria a esta pandemia en el conjunto del planeta. En relación con la carta de Oriol Junqueras que me preguntabas, Inma, decir lo siguiente. Yo, a juicio del Gobierno de España, cualquier paso a favor de la distensión es bienvenido. Cualquier paso a favor de la distensión es bienvenido. En fin, creo que, y comprendo además, que pueda haber ciudadanos que tengan reparos sobre esta decisión que puede tomar el Gobierno de España, sobre todo pensando en los hechos acaecidos el año 2017. Las leyes de desconexión que se produjeron en el Parlamento de Cataluña, el referéndum, la declaración unilateral de independencia que posteriormente fue suspendida. Comprendo que pueda haber compatriotas, ciudadanos en Cataluña y en el conjunto del país que sientan reparos respecto a la posibilidad de dar indultos a los presos catalanes. Pero les pido que tengan confianza, porque tenemos que hacer una apuesta por la convivencia. Tenemos que hacer una apuesta por la reparación de esos errores que se cometieron en el año 2017. La sociedad española tiene que transitar de un mal pasado a un futuro mejor. Y eso implica también magnanimidad. Nosotros, desde luego, vamos a construir con nuestras decisiones convivencia, porque gracias a esa convivencia vamos a permitir que la sociedad catalana vuelva a reencontrarse consigo misma, que quedó fracturada como consecuencia de los hechos que ocurrieron, desgraciadamente, en el año 2017 y que yo he heredado de la anterior administración. Y también, lógicamente, va a haber un reencuentro entre el conjunto de la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española. Por tanto, cualquier paso en esa distensión es bienvenida y pido comprensión, magnanimidad al conjunto de la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española, porque creo que el desafío que tenemos por delante merece la pena. El desafío que tenemos por delante no es sino sembrar convivencia, superar la crisis que vivimos en el pasado 2017
y en consecuencia, pese a los reparos que pueda tener el conjunto de la sociedad española, pido eso, comprensión y magnanimidad, porque sin duda alguna el objetivo merece la pena. Buenos días, Jaime Rosenberg del Diario La Nación. Hago mío un poco las preguntas que consensuamos en la sala de prensa con los colegas. En primer lugar, consultarlos por los pasos concretos que puede dar España, y España junto con la Argentina, para convencer a los países que aún no están convencidos de esta unidad Unión Europea-Mercosur. Si se puede hacer algo desde España concreto y desde la Argentina para agilizar ese acuerdo. Y en segundo lugar, si en la reunión con empresarios consultarles si hubo alguna inquietud o alguna duda o consultas de empresarios argentinos o de empresarios españoles por la inflación en la Argentina y por las leyes laborales de la Argentina como obstáculo para las inversiones. Muchas gracias. Pues por responder a su segunda pregunta de manera taxativa y directa, no, en absoluto, no se nos ha planteado por parte de los empresarios españoles ninguna objeción al respecto que usted menciona. Y en relación con la primera de las preguntas, quiero decirle que tanto el gobierno portugués, que ahora ostenta la presidencia de la Unión Europea semestral, como el gobierno de España, somos unos firmes defensores de la necesidad de que la Unión Europea estreche sus lazos con América Latina. Hay, no solamente con la Argentina y con el Mercosur, sino también con México, con Chile, hay acuerdos comerciales que o bien se tienen que actualizar o bien se tienen que aprobar. Hemos estado trabajando en este caso con la presidencia portuguesa de la Unión Europea en este sentido, y a nosotros nos gustaría que evidentemente se pudiera materializar cuanto antes ese acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Entendemos los reparos, las objeciones que pueda tener en este caso pues el gobierno argentino, algunos gobiernos de la Unión Europea, pero si salvamos esos escollos, y yo creo que tenemos todos voluntad de poder salvarlos, creo que podríamos estrechar los lazos, aumentar las posibilidades de desarrollo de nuestros países y, en definitiva, yo creo que crear un área comercial inédito en el mundo por su envergadura, por su dimensión y evidentemente, pues muy positivo para unas relaciones que trascienden ya no solamente lo económico y lo comercial, porque evidentemente tenemos también que estrechar relaciones geoestratégicas, geopolíticas, entre dos continentes que sin duda alguna tienen muchas más cosas que les unen de las que los separan. Bueno, como dijo bien el presidente Sánchez, no se tocó ninguno de esos dos temas. Hubo empresas, además, hay empresas que estuvieron presentes y hace décadas que están en la Argentina, con lo cual conocen la realidad de la Argentina, lo que ha tenido que vivir, del problema que está saliendo. Así que solo agradecimiento que tengo yo para con ellos, que siguen apostando al país después de los 4 años de infortunio que precedieron la llegada de mi gobierno. En lo que concierne al tema de Unión Europea y el Mercosur, bien lo ha dicho el presidente, la verdad es que todos tenemos vocación de encontrar un acuerdo. El secreto es ir resolviendo las asimetrías que existen. En la última reunión que tuve hace pocos meses, cuando visité también al presidente con el primer ministro de Portugal, Costa, planteamos la idea de empezar trabajando en algo que genera menos ruido entre la Unión Europea y el Mercosur, que es el tema climático. Hacer un acuerdo para empezar a avanzar en cómo afrontamos los problemas del cambio climático y los problemas del ambiente. Y Argentina está absolutamente dispuesta a empezar a dar esos pasos, convencido de que es empezar a fortalecer el acuerdo que tiene los problemas que tiene, no solamente en Argentina, sino también en Europa. Muchos piensan que el problema es un problema de que Argentina está obstinada en no avanzar en un acuerdo. Todos saben de mi vocación europeísta y todos saben lo mucho que respeto a Europa y valoro a Europa. Solo preservo lo que le pasa a los argentinos simplemente, y por eso pido que tengamos en cuenta las asimetrías de ambas economías para poder resolverlo. Pero el problema no solo está en Argentina, también está en países de Europa, esta es la verdad. Así que, bueno, creo que la idea que Antonio Costa me propuso fue una buena idea.
que él me dijo que iba a trasladarla al seno de la Unión Europea, que se empezara a trabajar en un punto donde razonablemente no tendríamos que tener mucho debate, mucha discusión. Buenos días, soy Almudena Guerrero de Televisión Española. La primera pregunta es para los dos. Pedro Castillo ha anunciado su victoria en las elecciones de Perú antes de que finalizase el recuento. ¿Cómo reciben ese anuncio y el resultado electoral? Y en segundo lugar, presidente del Gobierno, siguiendo con Cataluña, la mesa de diálogo será antes del verano y si estaría cómodo con Oriol Junqueras sentado en esa mesa. Y por otro lado, está sopesando, está barajando una remodelación del Gobierno para iniciar una nueva etapa tras la pandemia y si se plantea hacerlo antes de las vacaciones. Gracias. Bueno, respecto a la primera de las preguntas, en fin, lo que deseamos para Perú es la estabilidad, en fin, el que puedan salir de este periodo de fuerte inestabilidad que ha sufrido la sociedad peruana durante este pasado reciente, ¿no? Y por tanto, bueno, vamos a esperar a cuál es el resultado para poder pronunciarnos, ¿no? Y en relación con las otras de las cuestiones, ¿no? Sobre cuándo se va a hacer, una mesa, no se va a hacer, en fin, yo creo que lo más importante es trasladar el mensaje político. El mensaje político es la vocación que tiene el Gobierno de España, la voluntad que tiene el Gobierno de España de abrir un nuevo periodo en Cataluña. Un nuevo periodo que tiene que estar fundamentado en el diálogo, en la negociación y en el acuerdo, siempre respetando los márgenes que nos otorga nuestra Constitución, nuestra legalidad democrática, nuestra seguridad jurídica. Y en ese sentido, pues evidentemente el primer hito va a ser pues el recibir al presidente designado por el Parlamento de Cataluña, el señor Pere Aragonés, en el Palacio de la Moncloa, como mandan los cánones, si me permiten este término coloquial, y posteriormente pues veremos cuándo se tiene que celebrar esa mesa de diálogo. Y en cuanto a los componentes, pues mire, me permitirá que no me pronuncie sobre esta cuestión, porque a mí no me gusta vetar a nadie desde el punto de vista de la declaración pública. Creo que todos somos muy conscientes de que estamos hablando de una mesa entre gobiernos y, por tanto, es una mesa entre gobiernos. Pero, insisto, creo que no empezamos bien si ahora pues en la respuesta que yo le doy es que esta persona tiene que estar o esta persona no tiene que estar. En fin, creo que tenemos que trascender estos debates, aunque entiendo que lógicamente tienen su importancia para los medios de comunicación. Y en relación con, insisto, lo importante es que demos pasos en la distensión, en la convivencia y en la superación de una crisis que fue muy importante para el conjunto de la sociedad española y para el conjunto de la sociedad catalana en el año 2017. Sobre la supuesta remodelación del Gobierno, decirle que, en fin, que el Gobierno de España y yo en particular estoy concentrado en dos objetivos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la vacunación. Ya quedan 70 días para que podamos lograr en España la inmunidad de grupo, es decir, que encontremos ese margen del 70% de la sociedad española, mejor dicho, pues ya vacunada. Por tanto, nuestras prioridades son claras. Una es la vacunación y la otra es la recuperación económica. Y lo demás, pues, ¿qué quiere que le diga? No es prioritario. Me toca contestar sobre la pregunta sobre Perú. Quiero decirles que yo celebro que la democracia se afiance en el continente, que soy de los que cree que las sociedades democráticas mejoran, funcionan mejor con más democracia. Y Perú ha resuelto con democracia, en democracia y con el voto y el sufragio popular cómo va a encarar su futuro. No he tenido la oportunidad de hablar con quien aparentemente ha resultado electo, pero si eso se confirmara, hoy mismo lo llamaría. Tengo todo el deseo de que trabajemos juntos, tengo todo el deseo de que unamos esfuerzos en favor de América Latina, tengo la firme convicción de que Perú y Argentina son dos países absolutamente hermanados, no solamente por San Martín, sino porque en tiempos más recientes, cuando tuvimos que afrontar la guerra de Malvinas, Perú estuvo al lado nuestro sin poner ninguna condición. Con lo cual, Perú es un pueblo al que queremos entrañablemente, y si el presidente Castillo resultó electo, que espere que hoy mismo lo llame para felicitarlo, saludarlo y ponerme a su disposición para trabajar junto a él.
Presidente Pedro Sánchez, presidente Alberto Fernández, buenas tardes. Fernando Fraquelli de la Televisión Pública de la República Argentina. Preguntarle, presidente Sánchez, por las inversiones. Usted hizo referencia a las inversiones de empresas españolas en la República Argentina. ¿Cuál es la situación en estos momentos y cómo ve también la posibilidad de mayores inversiones europeas en la República Argentina? Preguntarle al presidente Alberto Fernández sobre el fomento también para que los empresarios miren más a la República Argentina para sumar inversiones. Y una última pregunta para Pedro Sánchez. Presidente, ¿qué es lo que va a pasar y si España va a autorizar el ingreso de argentinos a su país vacunados con la Sputnik V? Gracias. Sí, esa es una pregunta que me han hecho y es una reflexión que me han hecho. Antes de reunirme con el presidente Fernández he tenido ocasión de poder compartir con algunos españoles, bueno, que son ya más argentinos que españoles o que son argentinos y tan españoles como argentinos, ¿no? Y efectivamente, esta es uno de los debates que estamos teniendo en el seno de la Unión Europea, pero entiendo que aquí lo que hay que hacer es aplicar una enorme dosis de sentido común y, por tanto, aunque no sean vacunas homologadas en el continente europeo, pues me atrevo a decir que evidentemente pues son vacunas y por tanto pues no tendrían que ser digamos un obstáculo para la movilidad entre continentes o la entrada en este caso en el continente europeo, ¿no? Respecto a la primera de sus preguntas sobre la inversión española en Argentina, como decía al principio de mi intervención, nosotros hemos aprobado un tercer plan de acción de apoyo a la internacionalización de la economía española, dotado con 4.600 millones de euros. Evidentemente, para nosotros Latinoamérica es una región prioritaria, es una zona de absoluta preferencia y, en particular, naciones como la Argentina, ¿no? Por ser concretos, me comentaba antes la ministra de Industria, Comercio y Turismo que nos acompaña, pues que hay un programa que se llama Impact Plus, que apoya a las empresas españolas en su diversificación. El impulso a la relación entre, creo que se llama así, presidente, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y también el ICEX, que es su homóloga en nuestro país, o también la Red Ibero, que son ejemplos de nuestro compromiso para seguir invirtiendo en Argentina. Lo que quiero dejar claro es que, desde luego, la empresa española tiene mucho interés en continuar su proceso de inversión en Argentina y creo que, además, en un momento como el actual, de recuperación económica, desde el punto de vista español siempre hemos entendido que la internacionalización es una de las vías para mejorar esa capacidad de crecimiento, ¿no? Yo finalizo con algo que antes en mi exposición inicial no he podido comentar, pero que para mí es en particular muy relevante desde el punto de vista sentimental y emocional, ¿no? Hoy voy a tener dos encuentros muy importantes, presidente. Uno con una representación de la importante... Bueno, hicimos sobredosis de Alberto Fernández y Pedro Sánchez al final. Bueno, nada, que comentar, no vamos a explicar, estuvo hablando también de los indultos a los catalanes en España, digamos algo que nadie entiende muy bien acá en la Argentina, pero bueno, tiene sus propios problemas allá Pedro Sánchez. En 30 segundos, contalo. Sí, de hecho, hace ya unas semanas en España vienen diciendo que Pedro Sánchez viene haciendo pedagogía para explicar a los españoles por qué quiere indultar a los 12 líderes catalanes que lideraron precisamente el proceso independentista de Cataluña en 2017, que están condenados, 9 de ellos presos, y que él precisamente quiere indultarlos para tratar de pacificar Cataluña y encontrar una mesa de diálogo precisamente con los catalanes y también un poco de llevar moderación a toda la política catalana, algo que está generándole muchos problemas al propio Sánchez y que le están diciendo que se escapó a América Latina para escaparse de esa discusión. Claro, y además, bueno, obviamente ha sido también una tragedia para España todo el tema, lo que contábamos el año pasado, sobre todo la primera ola, lo que ha sido en España. Pero finalmente esa tragedia no solamente llegó a la Argentina, sino que hoy Argentina está con mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes, y en relación a su población, que España, ¿no? Lo superó en los últimos días y obviamente Argentina va a seguir lamentablemente acumulando esta estadística y España, bueno, está hoy en un momento con muy baja cantidad de fallecidos por COVID, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, Maxi, el número es que hace 6 días precisamente la Argentina superó a España y hoy en nuestro país hay 1.813 fallecidos por cada millón de habitantes y España quedó un poquito atrás con 1.715 fallecidos
por cada millón de habitantes. Pero la dinámica, lamentablemente... y sí, claro, está ahora disminuyendo esa velocidad España en Argentina. Y en Argentina sigue en el peor momento, digamos, de fallecidos, porque todo lo que estábamos viendo de cantidad de fallecidos, ayer más de 700, tienen que ver con los contagios de hace 2 o 3 semanas. Pero bueno, lo aclaramos porque el año pasado, efectivamente, cuando las medidas de restricción inicialmente retrasaron los contagios en Argentina, Argentina era uno de los países de menor cantidad de fallecidos por población tenía, y hoy está entre los países con mayor cantidad de fallecidos del mundo, ¿no? Superando a estos países europeos que habían tenido la gran explosión de la primera ola. Argentina, como también está también pasando a Brasil, está sufriendo más esta segunda ola, es decir, está acumulando más fallecidos, más muertes, más contagios en esta segunda ola de lo que fue el año pasado, que ya había sido terrible. Nos metemos rápidamente, tenés una información. No, digo, sí. como título de este encuentro, si querés, 2 cuestiones, ¿no? Por un lado, el apoyo explícito, ya hasta desmesurado, ¿no?, de Sánchez a la negociación con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París, y después también acordaron en solicitar a la ONU un plan que termine con la acaparación de vacunas. Serían los 2 puntos más importantes para la agenda argentina. Bien, hablando de la agenda argentina, prometimos esto que va a contar ahora Damián Glans, cómo siguen las restricciones. Atención, porque va a contar qué pasa a partir de sábado y domingo, que era la gran discusión. El viernes finaliza el DNU presidencial de las actuales restricciones en área metropolitana, en Ciudad de Gran Buenos Aires. Bueno, ¿cómo sigue esta película, Damián? A ver, en primer lugar, el gobierno pretende que siga exactamente el semáforo que está en el DNU, y si vamos a contar un ratito, si se aprueba la ley pandemia, que está en la ley pandemia, en ese caso lo que dicen en la Casa Rosada es, claro, no respetan el DNU, pero es más difícil no respetar una ley del Congreso, por lo tanto hay cierta expectativa de que se cumpla tal como está en todas las provincias el semáforo epidemiológico que ideó el gobierno nacional. Y de hecho, eventualmente el gobierno va a acompañar restricciones focalizadas adicionales que pueda decidir algún gobernador. Ahora, en el área metropolitana, ¿qué va a ocurrir? Esto es información. Está perdiendo fuerza la idea que había de hacer de lunes a viernes el semáforo, fin de semana, fase 1. De hecho, desde el entorno de Axel Kicillof dicen textual: no creemos conveniente continuar con la restricción estricta de fin de semana. Es decir, la idea sería el semáforo de lunes a lunes, sin la excepción del fin de semana, porque de hecho en la provincia de Buenos Aires la expectativa es otra, que se consolide esta baja de casos que ya empieza a ser un poquito más notoria, y encarar, dicen, la segunda mitad del año con menos restricciones, con más aperturas. De hecho, ahí podría entrar la educación con el regreso a la presencialidad. Ahí la duda es a partir de cuándo, va a depender si adelantan o no las vacaciones de invierno. Y en este sentido, en el gobierno porteño no están previendo ningún cambio adicional, o sea, ninguna restricción adicional, como por ejemplo la del fin de semana, algo que estaba evaluando Horacio Rodríguez Larreta antes del 22 de mayo, pero sí quieren algo adicional, que se pueda extender el horario de atención de bares y restaurantes hoy, por ejemplo, un día de semana, que solamente puedan hacerlo afuera, en el exterior, y con el límite de las 19 horas, poder estirarlo para que también incluya el horario de la cena. La pregunta es si va a ser de lunes a viernes o esto también para el fin de semana. Por lo tanto, Maxi... Bueno, atención a lo que está contando Damián, porque vamos a ver si esto se confirma el viernes, pero está anticipando algo muy importante y obviamente hay mucha gente que está pendiente de este tema, fundamentalmente todo el sector gastronómico y también el sector de comercio, ¿no?, que el fin de semana es muy importante. Lo que está diciendo Damián es que en principio no se seguiría en área metropolitana, Ciudad de Gran Buenos Aires, con fase 1 sábado y domingo. Y atención con este punto, porque le dicen desde provincia de Buenos Aires, la gente de Kicillof, que ellos no ven necesario tampoco fase 1 sábado y domingo. Es decir, que algo que se había mantenido como posibilidad de seguir durante la semana en las actuales restricciones, pero los fines de semana endurecer como se hizo el fin de semana pasado. Atención con ese punto, si uno ve los contagios, está bajando Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, pero todavía estamos en un nivel de contagio muy elevado. Evidentemente acá empieza a primar
por un lado, la necesidad económica, digamos, de distintos sectores que le dicen no siga cerrando porque ya la situación es dramática. Se vio también que hubo un impacto fuerte esos 9 días de cierre, lo vimos en las ventas con tarjeta de crédito, hubo una caída importante, vos lo contaste, sí. de consumo, solo en esos días, que tenía 3 días hábiles, pero que tenía 2 fines de semana incluidos y 2 feriados. Así que, bueno, la idea es, en principio, no cerrar fase 1 el fin de semana. Y lo otro que estás contando es que seguiría 3 semanas más, así como claro. se está con estas restricciones durante la semana y el fin de semana, es decir, a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, pero hay un pedido de la Reta en la ciudad de Buenos Aires para extender el horario nocturno, es decir, bares y restaurantes, que no se corte todo a las 8 de la noche, sino que sea más tarde. Exactamente, para poder llegar a la cena, digamos, que es de hecho donde más trabajan los bares y los restaurantes. 3 semanas, Maxi, es lo que va a ocurrir si no se llega con la ley pandemia. De todos modos, si ya rige la ley pandemia, lo que va a cambiar precisamente las restricciones va a ser precisamente la situación sanitaria de cada lugar. Es decir, si bajan los contagios y baja la ocupación de camas, ahí podría eventualmente salir el área metropolitana del estado de alarma e ir al estado de alto riesgo, que ahí ya directamente se permite la educación presencial. Ahora después vamos a contar qué pasa, para un segundo, porque tenemos un invitado acá. Ahora vamos a contar qué pasa con Santa Fe y Córdoba. Pero, ¿por qué es tan importante? Y también vamos a contar por qué Kicillof piensa que en 3 semanas más podrían volver las clases presenciales. Obviamente la Reta sigue con clases presenciales en primaria y quiere ir extendiendo eso en la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿por qué es tan importante, haceme rápido el resumen, la ley pandemia y por qué hay un diputado clave en este juego político respecto a esta ley pandemia? A ver, Maxi, ya el oficialismo puso hora para mañana a las 11 de la mañana, hay que ver si se confirma, tratar en comisión el proyecto de la ley pandemia. Le falta una firma al oficialismo para poder lograr el dictamen de comisión, que tiene mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero le falta una firma en la Comisión de Acción Social y Salud. Y de hecho apuntan a un hombre en particular que forma parte de esa comisión y no es del oficialismo, que es Eduardo Balibuca. Estamos hablando de un diputado que fue candidato a gobernador de Roberto Labaña, médico, exintendente de Bolívar, amigo de Marcelo Tinelli, que este año busca renovar su banca y que viene impulsando también esta idea de tener parámetros claros para establecer precisamente los criterios para las restricciones. Y la idea del gobierno es mañana tratar de firmar el dictamen con el apoyo eventual de Balibuca e ir a una sesión mañana mismo a la tarde utilizando un proyecto del que venimos hablando estos días, Maxi, el de la ley Frío, como zanahoria para poder sentar a los distintos bloques y tenerlo para votar al final de la sesión para tratar de garantizar el quórum al momento de tratar la ley pandemia. Es decir, que esté la ley de los subsidios al gas y que tiene un impacto importante en la provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo esta ley marco para el tema de las medidas que se toman en todo el país con la cuestión de COVID. Está en comunicación el diputado Balibuca. Gracias por atendernos, diputado, muy amable. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto poder hablar con ustedes. Diputado, usted es médico, ¿cree que efectivamente es necesario esta ley marco? Y bueno, acá decía Glans que su voto es fundamental en esta pulseada política que se ha dado entre oficialismo y oposición. Sí, esta ley en realidad necesita de muchos legisladores y legisladoras para que sea aprobada y llegar al recinto. Yo entiendo, Maxi, que estamos viviendo una situación muy compleja desde el punto de vista sanitario, queda mucho camino por recorrer. Es una ley que el año pasado tuve la oportunidad de, en distintas reuniones, plantearla como una alternativa, porque creía que podía ser ordenadora del manejo de la gestión de la pandemia, establecer parámetros sanitarios que sean claros, que sean concretos y simples para poder disparar medidas. Esto no hubiera tenido ningún tipo de debate ni de discusión cuando al comienzo de la pandemia toda la dirigencia política tenía la vocación constructiva de unificar un mensaje. Si hay algo que es extremadamente negativo en pandemia es muchas veces discusiones que uno ve que no tienen mucho sentido y que en definitiva lo que llevan es más confusión a la sociedad. Fíjate que ha pasado 1 año y medio y estamos
con un nivel de 8.000 fallecidos en los últimos 15 días, Maxi. Es algo verdaderamente catastrófico, más de 400.000 casos como número de incidencia de nuevos casos de COVID, con lo cual es necesario ordenar esta situación. Y si hay algo que no vale en pandemia, que es un contagio a nivel global, son las medidas unilaterales y municipalistas. Acá la medida que se toma en Capital Federal impacta en el conurbano, lo que se toma en el conurbano impacta en el interior de la provincia de Buenos Aires, con lo cual todo lo que se oriente a ordenar la toma de decisiones es positivo. Ahora, tampoco tiene sentido que una ley de esta característica estemos hablando de que un diputado o una diputada es la que define que salga o no salga. Es necesario que se construyan los consensos necesarios, porque en definitiva es fundamental la voluntad de los gobernadores y los intendentes para que efectivamente se cumplan las medidas. ¿Y por qué cree que está pasando eso, ese tironeo político fuerte alrededor de la ley? A mí me parece que acá el tema en discusión, el corazón de la ley, es el artículo 21, que tiene que ver con la presencialidad. No hay de las clases. De las clases, no hay otra historia. Acá hay que ser claro, hay que ser concreto. Es un debate que se ha dado en los últimos 30 días en la Argentina, pero que en definitiva el propio jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, posterior a la presentación de esta ley y posterior al fallo de la justicia, también tomó la decisión en un momento, por las características de la pandemia, por las circunstancias dadas, de suspender la presencialidad. Entonces, creo que es muy importante aplicar el sentido común, retomar el nivel de diálogo que amerita de los principales dirigentes de la Argentina y construir los consensos necesarios, porque, insisto, es insostenible 600 fallecidos por día en la Argentina. Hoy tenemos 8.000 personas internadas en terapia intensiva, Maxi. Esto significa que en los próximos 30, 60 días vamos a tener muchísimos fallecidos en la Argentina. Vamos a superar los 100.000 fallecidos. Entonces, hasta tanto no tengamos un nivel de inmunidad, recién escuchaba a Pedro Sánchez que esperan en España tener en los próximos 70 días lo que denominamos la inmunidad de rebaño. Esto significa más de un 70% de porcentaje de la población vacunada. En la Argentina vamos a estar llegando recién a fin de año. Entonces, muy importante que ordenemos la forma en cómo se va a gestionar la pandemia en los próximos meses. Me dirán, es tarde, pasó un año y medio. Bueno, pero es el momento de hacerlo y creo que estamos ante esa oportunidad. Diputado, buenas tardes. Entiendo entonces que va a acompañar al dictamen y esto evidentemente va a habilitar la posibilidad del debate. Ahora, usted preside un interbloque de 11 diputados. ¿Los 11 diputados del interbloque van a acompañar el proyecto de ley? No, yo lo que he dicho es que voy a trabajar, de hecho estoy en el Congreso en este momento, es en que el gobierno trabaje en buscar el máximo consenso, porque no es solamente que salga la ley, sino que la ley efectivamente, porque en definitiva a mí lo que me importa es mitigar los efectos de la pandemia y proteger la salud de los argentinos y las argentinas. Entonces, lo que necesitamos es que salga la ley, pero que la ley se pueda aplicar de manera correcta. Entonces, hay que trabajar fuertemente en el transcurso del día y en el día de mañana para encontrar los consensos. Bueno, y por eso se lo preguntaba, porque hay 4 diputados a los que todo el mundo mira, que son los que responden al gobernador Schiaretti, que forman parte de su interbloque, y tiene que ver con la construcción de consensos y con una provincia que venía mirando para el costado y ahora está en la situación más crítica. ¿Esos diputados van a acompañar al proyecto? Me imagino que vienen conversándolo en el interbloque. Por supuesto, lo estamos conversando y lo vamos a estar definiendo en el transcurso del día, y tenemos todavía mañana, se ha convocado a la Comisión de Salud a las 11 de la mañana, así que estamos trabajando en el tema. A ver, un segundito, una última. Sí, nos lleva un poquito a la política, breve mi pregunta. ¿Cómo está su relación con Randazzo? ¿Cómo lo ve a Randazzo? Y después me dicen algunas fuentes dentro del gobierno que se lo pueden imaginar en algún momento a cargo del Ministerio de Salud. ¿Eso es una locura? ¿Se le cruza por la cabeza? Con Florencio tengo una excelente relación, tengo mucho diálogo, es un dirigente muy valioso que cuando tuvo oportunidad de tomar decisiones transformó lo que le tocó dirigir y gestionar.
que tiene vocación política y que claramente está demostrando entusiasmo en construir y ser parte de lo que viene. No mucho más que eso. Respecto a la segunda pregunta, no me consta nada de eso y no hay una conversación en torno a eso. Diputado Buca, gracias, muy amable. Ahí estaba Gracias, el diputado Buca, que bueno, decía Glans que es fundamental con el bloque el interbloque que tienen, que entraron por la baña, ¿no? Bueno, claro, él ya era diputado, de hecho se le termina este año el mandato y de hecho tiene un interbloque donde están los cordobeses que en estos días estaban díscolos, que a veces son aliados del gobierno y a veces no tanto. Bien, ¿qué está pasando con los depósitos? ¿Qué está pasando con los depósitos a plazo fijo? Habíamos dicho ayer que íbamos a hablar del tema. Y ahora lo vamos a tocar, dale. Es muy interesante esto porque lo que está marcando es que la gente, empezaron los grandes inversores a hacerlo, pero ahora también la gente, se está corriendo los llamados plazos fijos tradicionales a lo que son los plazos fijos UVA, que son los plazos fijos que siguen la inflación. Y lo que ocurrió en el último mes es que aquellos plazos fijos tradicionales que están al 37% anual, esto es al 3,1% aproximadamente mensual, como pierden contra la inflación, bueno, entonces la gente se va hacia los plazos fijos UVA y fíjate, en el último mes justamente hubo un corrimiento y hubo una caída real de la real del 0,7%, es decir, que aumentaron, ¿cuánto aumentaron? ¿3% los depósitos? 2,4. Bueno, 2,4, aumentaron menos que la inflación, rinden, por eso hay una caída en términos reales. Aumentaron menos de lo que rinden, entonces rinden el 3,1, aumentaron 2,4, una caída real del 0,7% y la gente lo que se hace es, se van a los plazos fijos UVA y de hecho los plazos fijos que siguen la inflación en el último mes solamente aumentaron 20%. Todavía son una mínima porción, es el 5% del total de plazos fijos que hay, con lo cual, bueno, hace unos meses, digamos, eran apenas el 2,5%, el crecimiento es muy fuerte. A ver, ¿qué está pasando? ¿Cuánto aumentaron los plazos fijos UVA? Desde enero hasta acá prácticamente se triplicaron. Los plazos fijos UVA son 166.000 millones de pesos, decíamos, es el 5% del total, incrementaron la masa de plazos fijos. Hay 2,8 billones de pesos de plazos fijos. Hay aumentado en 188% y ¿por qué se da esto? Vamos a un número concreto de justamente lo que rindió uno y otro desde que empezó el año. Si uno ponía 10.000 pesos el 2 de enero en un plazo fijo tradicional, hoy tendría 11.601 pesos, eso es el 16% más, y en un plazo fijo UVA los mismos 10.000 pesos, al día de hoy tendría 12.210 pesos, eso es un 22,1%. Lo que se ve es que cada vez que nosotros hablamos del tema, la diferencia entre lo que ganó un plazo fijo tradicional versus un plazo fijo que sigue el UVA, bueno, se amplía. Esto es, rinden más los plazos fijos que siguen la inflación. Y porque se aceleró la inflación. Claro, y por eso la gente se corre hacia... Y desde marzo los plazos fijos tradicionales, que están rindiendo 3,1% mensual, están perdiendo fuertemente frente a la inflación. Claro. En marzo fue 4,8, en abril fue 4,1 la inflación. Vamos a ver mayo, pero estará alrededor de 3,5, un poquito para arriba, por arriba del rendimiento de plazos fijos tradicional. Entonces hay un corrimiento de aquellos que tienen depósitos en pesos hacia estos depósitos que ajustan por inflación. Bueno, ¿qué está pasando con los contagios? Decíamos, estos números, hay una baja de contagios notoria en Ciudad y Gran Buenos Aires. Ya se ve bien la curva, es la línea blanca. Fíjense que ya área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, ha bajado por debajo de este nivel en el cual había rebotado y que llevó a la gran preocupación y a tomar esa medida de fase 1 de 9 días. Ahora ha bajado por debajo de ese piso de rebote. Y en el interior del país también hay una baja, pero todavía en niveles elevadísimos. Fíjense que está muy por arriba del piso ese donde rebotó también el interior del país, pero se disparó. Y eso genera, vamos rápidamente, así podemos ir con el invitado, preocupación en particular en algunas provincias. Sobre todo en la provincia de Córdoba, donde también no siguieron creciendo los casos, más allá de algún día pico en los últimos días,
pero está en niveles muy, muy elevados. Córdoba, que tiene 3 millones de habitantes, Córdoba más o menos es muy similar a la ciudad de Buenos Aires y a Santa Fe, y está con más del doble los casos que tiene en este momento la ciudad de Buenos Aires. También hay preocupación, obviamente, en Santa Fe, que está en un nivel, sigue en niveles muy elevados de contagio para la provincia, en algunos lugares en particular. Contábamos, aparte de la saturación del sistema, digamos, con un sistema que está ocupado arriba del 96-97%, en el caso de la provincia de Santa Fe. Tengo entendido que Córdoba la ocupación no es tan elevada, pero hay mucha también preocupación. Pero superó el 80%. En Córdoba. Bueno, ahí está el doctor Andrés Peñalosa, que es director médico del Sanatorio del Salvador y presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. ¿Esto es en Córdoba capital? ¿Esto es en Córdoba capital? Pregunto. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Es en Córdoba capital? ¿Estamos hablando con Córdoba capital? Sí, así es. Bueno, ¿cómo está la situación en Córdoba, doctor? Bueno, en realidad el informe que ustedes están viendo, que es lo informado por el Ministerio, tiene que ver con el 83% de ocupación de camas críticas solo por la patología COVID. O sea que a ese valor, claro, ese es un indicador que sirve para ir evaluando qué demanda de pacientes críticos tienen los casos nuevos, digamos, pero eso nunca puede reflejar la ocupación total de camas críticas, que es de lo que habla la mayoría y en definitiva es lo que lleva a tomar algún otro tipo de decisiones. Obviamente que si sumáramos la ocupación total de camas críticas por COVID, que es el 83%, más la no COVID, supera el 90% ampliamente la ocupación de camas críticas. O sea que no estamos lejos de lo que ustedes están comentando. O sea que en realidad el informe diario que se comunica tiene que ver, y el seguimiento que hace la mayoría de la prensa en relación a esto, tiene que ver con ocupación de camas críticas por COVID. Está muy bien la aclaración, doctor. Lo que está contando es que aún tiene más de 80% de ocupación COVID. Obviamente han suspendido operaciones programadas y otro tipo de intervenciones. Aún con eso ya están arriba del 90% de ocupación total. Es decir, que están en una situación verdaderamente muy crítica, también de ocupación de terapia intensiva en la provincia de Córdoba. Sí, estamos con esos niveles de ocupación. Se está trabajando a nivel global, tratando de, lógicamente, apuntar al esquema de vacunación. Igualmente, les comento, yo no soy funcionario público, o sea, yo represento sociedad científica, así que solamente voy a comentar las medidas que se están haciendo para tratar de paliar esta ola de casos. Lo primero, hay que recordar que hay que atacar el origen, y el origen tiene que ver con que de todos los casos nuevos que existen, el 20% va a demandar alguna cama en sala común y el 5% de estos van a demandar camas críticas. Por lo tanto, hay que trabajar sobre el origen, reducir los casos nuevos. Para eso las medidas restrictivas es fundamental. Ahora han recrudecido y se han tomado medidas más estrictas. El otro pilar es la vacunación, cosa que también se está llevando a cabo, por eso va a llevar su tiempo de efecto. Necesitamos, por lo menos, después de la segunda dosis, 3 semanas. Por lo tanto, que esto nos espera un mes de por medio largo todavía. Y el otro es aumentar el número de camas críticas, que también se está trabajando de la siguiente manera. El Estado planifica ampliar ciertas áreas de la provincia y también trabajando sobre internaciones domiciliarias, tratando de dejar disponibles pacientes clínicos COVID, probablemente, para rediseñar las salas en salas de terapia intensiva. De esta manera poder poner a disposición mayor cantidad de camas críticas. Doctor, ¿usted cree que estas restricciones que el gobernador Schiaretti en Córdoba ha anunciado por 14 días son suficientes para frenar este ritmo de contagio y de ocupación del sistema? ¿Son medidas similares a las que tenemos acá? Bueno, no, son más restrictivas, sí, aún más restrictivas. De hecho, está en una suerte de fase 1, Maxi, porque ni siquiera vos podés ir de una ciudad a otra. Está bien. Más suspensión, obviamente, de clases presenciales, para como, todos los niveles, como ocurre en la provincia de Buenos Aires, pero no en la ciudad de Buenos Aires. Si esto, perdón, no entendí la pregunta entonces. Sí, ¿cree que son suficientes para frenar la dinámica de contagios?
Y en este momento, más que si son eficientes o no, tiene que ver con que se controle y se efectivice la medida. Porque yo puedo disponer mañana que, digamos, como autoridad máxima de algún lugar, que todos nos vistamos de blanco. Y me voy a mi casa y no lo controlo, nadie va a estar vestido de blanco. Claro. Acá lo importante es que se controle y se efectivice la medida. ¿Y cómo lo vamos a notar? Primero, con el control, y segundo, con la baja de casos. Hay que tener en claro que la única medida que aplana la curva a lo largo del mundo fueron la cuarentena, las medidas de restricción. No es una cuestión azarosa, verdaderamente es así. Entonces, cuando baja el número de casos, tiene que ver con los 15 días anteriores que se hicieron las cosas mejor. Evidentemente que ahora, con las restricciones más crudas, evidentemente veremos los resultados en los próximos 15 días, de acá a 15 días. Estas medidas empezaron ahora a regir, si bien a Córdoba adhirió a los 9 días de la Nación, pero ahora Córdoba tiene estas medidas propias que rigen desde el lunes pasado. Y finalmente, doctor, es muy impresionante, ¿no? Porque uno ve las curvas de ocupación de terapia intensiva, por lo menos lo que informa el Ministerio de Salud, total, nacional, y también por provincia, ¿no? Veía en la provincia de Buenos Aires, ahí tenemos un poco el tema de la ocupación por edad, y se ve que hay una disminución de la cantidad de personas de más de 60 años y sobre todo de más de 70 años internadas en terapia intensiva, pero también es muy pronunciado el aumento, no solamente en porcentaje en relación al total de los que están internados, sino también en la cantidad de personas que están internadas, personas de entre 40 y 49 años y personas de entre 50 y 59 años, es decir, gente más joven, que hay mucho más de lo que era el año pasado. Así es. Hemos visto que en esta segunda ola, esto pasa a lo largo de todo el país, no pasa solamente acá, ha disminuido el promedio de edad de afectación crítica en un término de 15 años. Eso es muchísimo. Por eso es que ustedes están describiendo y mostrando estos datos. Y tiene que ver con varios factores. Uno podría apuntarlo a la vacunación, que se enfocó principalmente en personas mayores y con factores comórbidos. Pero bueno, si se hubieran enfocado en eso, ¿por qué va a afectar a personas jóvenes y sanas con esta magnitud? Entonces, uno tiene que barajar otras hipótesis. Y las otras hipótesis que tenemos a disposición es decir, bueno, las personas más jóvenes quedan más expuestas a la virulencia porque están más expuestas, se cuidan menos. Bueno, podría ser, pero hay una variante que no es menor, que tiene que ver con las mutaciones de los virus que están circulando en Argentina y que tienen que ver particularmente con dos datos. Las mutaciones que están circulando, ustedes ya lo han publicado, en todos los medios sale, la Gran Bretaña, Manaus y la Nueva Latina, tienen que ver con mayor replicatividad, o sea, tiene 7 veces más replicatividad que el COVID tradicional, el COVID típico que conocemos, y en la variable de Gran Bretaña es mucho más mortal. Por lo tanto, estamos viendo probablemente estos pacientes afectados con este tipo de cepas, que obviamente lleva mucho tiempo determinar caso a caso, pero creo que tiene que ver un poco por esta hipótesis última que acabo de describir. Está clarísimo. Doctor Peñalosa, gracias. Muy amable, desde Córdoba, contando cuál es la realidad ahí en la provincia de Córdoba, que es hoy una de las provincias que está teniendo mayores restricciones por 14 días. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvemos hablamos un poco de morosidad. Vamos a hablar también de la interna de Juntos por el Cambio y la definición de los candidatos, el enfrentamiento entre Larreta, Vidal y del otro lado Bullrich, Macri. Y también tenemos más datos del tema vacunación, qué está pasando con la vacunación y a quién se le está liberando la posibilidad de vacunarse sin turno. Vamos a la tanda. Bueno, atención, ahora vamos a hablar un poco del tema morosidad, lo que dijimos que había quedado pendiente del tema vacunas, qué está pasando, y la interna muy fuerte. Todos los días hay novedades en Juntos por el Cambio para definir las candidaturas de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, que va a ser la gran batalla electoral este año. Pero vamos a Brasil, porque ahí se conoció que en Brasil, donde se está vacunando principalmente con Sinovac, con una de las vacunas chinas, la que vacunó también Chile y Uruguay, bueno, salió la noticia de que los chinos, es decir, el gobierno chino, o Sinovac, la empresa esta china, que es una empresa mixta, ¿no? del gobierno chino con algún capital privado,
le exige a Bolsonaro no criticar más a China para mantener la provisión de vacunas. Está Eleonora Guzmán en Brasil, ahí en San Pablo. Gracias, Eleonora, por atendernos, como siempre. Un gusto. Bueno, ¿qué es esta información que surgió? Bueno, mira, es así, efectivamente. Hubo una reunión en Beijing, en la capital china, ¿no? Con representantes de la diplomacia brasileña, con el embajador de Brasil, más precisamente de Brasil en China, y de esa reunión surgieron algunas sugerencias. Los embajadores después se reunieron con el presidente de Sinovac, y lo que les dijo el presidente de Sinovac, lo que les pidió, es que por favor moderaran o cesaran los ataques de Bolsonaro contra China, porque era la única manera, digamos, de conseguir que se cumplieran con las metas de entrega del componente activo de la CoronaVac, ¿no? De la vacuna, que es el que utiliza el Butantan para producir la vacuna, ¿no? La vacuna brasileña. Bolsonaro venía muy crítico del gobierno chino, porque en su momento creo que se había reunido también con Xi Jinping, Bolsonaro. No, que yo me acuerdo. ¿Ah, no? No. No, ¿cuándo? ¿Cuándo sería eso? ¿El año pasado? Claro, el año pasado. Sí, el año pasado, digamos, que hubo una visita, me parece, del presidente chino, ¿puede ser? ¿A Brasil? No, ¿O estoy confundido? No. Estás muy confundido porque el año pasado no hubo ya visitas de No, antes de la pandemia. O puede ser fines del 2019. Argentina vino. Sí, en el 2019 yo estuve en esa cobertura, y lo que pasó fue que esa era una cobertura de los BRICS. Y ahí estuvo el presidente Xi Jinping, estuvo con Bolsonaro dentro del contexto de esa cobertura, ¿no? Ahí me acuerdo, claro. Habían hecho la reunión de los BRICS, de Brasil, Rusia, India y China, en Brasil. Y ahí se reunieron Xi Jinping o tuvieron la foto de Xi Jinping con Bolsonaro. Exactamente, en esa fecha ahí fue. Después no hubo más reuniones, pero además hay otros factores, Maxi. Vos pensás que la mayor parte del comercio de Brasil exterior es con China. Claro. China es el principal comprador de productos chinos, de productos brasileños, especialmente los productos primarios, ¿no? Del campo. La soja, entonces, Brasil es el segundo exportador mundial de soja, y obviamente el primer comprador de Brasil es China, lo mismo que la Argentina, que es el tercer exportador mundial. Exactamente, el primer comprador es China, y en el caso de Brasil no solamente por los productos primarios, sino también por otros productos que no están dentro del área de alimentos, que son minerales, etcétera, ¿no? Claro. Metálicos, parametálicos, bueno. Entonces todo eso es importado. Pensá que Brasil, por ejemplo, tiene tierras raras, que las tierras raras se usan hoy en la electrónica, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un comercio, digamos, muy importante entre China y Brasil en ese sentido, y Brasil no puede prescindir de China, esa es la realidad. No puede prescindir en la medida en que no tiene otros compradores mundiales del tamaño y de la magnitud de China, ¿no? ¿Cómo viene, Eleonora, la vacunación en Brasil? ¿Se está mayoritariamente vacunando con esta vacuna Sinovac, al igual que Chile, o también hay otras vacunas con las cuales se están vacunando la población? Mira, primero te quiero decir algo. La vacuna se llama CoronaVac. Claro, el laboratorio de Sinovac, claro. El laboratorio Sinovac y no es Sinopharm, ¿sí? Para no confundirse, porque no es la vacuna que existe en la Argentina. Creo que en la Argentina no exactamente. Hemos aclarado muchas veces que Argentina vacuna con una vacuna china totalmente distinta, que se llama la Sinopharm, que es una vacuna que ha mostrado mayor efectividad en una dosis que la vacuna Sinovac. Por eso era mucho más demandada, y por eso Argentina tiene menos disponibilidad de esa vacuna de la que tuvieron con el laboratorio Sinovac, tanto Chile como Uruguay. En el caso de Brasil creo que tienen un contrato especial porque se fabrica la vacuna ahí en Brasil. Exactamente, se fabrica en el Butantan, así es, ¿no? Y creo que Argentina tuvo... hay un laboratorio que es Sinovac, que es el de la CoronaVac, y otro que ese es el que produce Brasil. Claro. Y otro que es la Sinovac, que es la vacuna de Sinopharm.
Digo, para tenerlo más claro, ¿no? Son dos vacunas diferentes, CoronaVac y Sinovac, ¿sí? Una es la que creo que se usa en la Argentina, no estoy muy segura de eso. La Sinopharm es la que se usa en la Argentina, la Sinopharm. Bueno, la Sinopharm. Por eso esta es la vacuna china que se aplica en Brasil, en Chile, en Uruguay. ¿Cómo está en la vacunación? ¿Cuánta población ya llevan vacunado? Bueno, y si es solamente con esta vacuna o ya hay otras vacunas. Mira, por supuesto que hay otras vacunas, están llegando, bueno, por empezar, hay otra producción en Brasil, que es en Río de Janeiro, que es la producción de una vacuna de la inglesa, ¿no? De la Universidad de Oxford y de AstraZeneca. Esa es la vacuna que también se produce en Río de Janeiro con el componente activo de la vacuna y luego se procesa, que implica varias cosas, no es simplemente envasar, ¿no? Implica darle volumen, etcétera, de sostén a la vacuna, ¿no? En la propia dosis, ¿sí? O sea, es bastante complejo el proceso, pero bueno, se produce también en Río esta otra vacuna. O sea, hay dos lugares de producción de vacuna en Brasil y posiblemente haya una tercera, porque el que está interesado en producir en Brasil también es una empresa química que tiene interés en producir ¿cómo se llama? La Sputnik. Ahí está, la Sputnik 5. Eso podría empezar en breve a producirse. Ya están los privados dispuestos a esto. Bueno, pero lo concreto es que el nivel de vacunación no es grande. El nivel de vacunación con la primera dosis es del 24%. Y con la segunda dosis, que es lo que en última instancia más interesa, es de 11%. Bien. Eleonora, ¿está confirmado que se juega la Copa América ahí en Brasil? Mira, realmente es un sainete todo esto, lo que está pasando acá con la Copa, ¿no? Digo porque en realidad que se juega, que no se juega, que se jugará. Porque mañana, jueves, se reúne la Corte Suprema y deben votar si dan cabida y en ese sentido cancelan la Copa América o descartan las denuncias contra la Copa América, las descartan y la Copa América se hace. Las opiniones son diversas sobre cómo se comportaría la Corte Suprema en este sentido. Algunos miembros de la Corte Suprema dicen que este es un caso muy específico de un deporte en el cual ellos no quisieran interferir. Bien. Otros miembros de la Corte Suprema dicen lo contrario, que se trata de un problema de COVID y entonces sí hay que interferir, como lo han hecho hasta ahora. Realmente hasta ahora la Corte Suprema se jugó en ese sentido. Y la otra que quería comentarte es que finalmente se conoció el comunicado, el manifiesto de los jugadores de la selección brasileña, que se iba a publicar ayer, se publicó en las redes sociales, pero fue bastante tibio. O sea, ellos dijeron, miren, todo se enfiló contra la Conmebol, criticaron muchísimo a la Conmebol, y la Conmebol les había dicho, sí, pueden criticarme, pero saben que jueguen. Entonces ellos que decidieron, criticaron muy fuerte la Conmebol, pero juegan. Esto es la decisión final. Juegan si la Corte Suprema no decide cancelar. Claro, clave esta decisión de la Corte Suprema que estás contando. Eleonora, gracias, un gusto como siempre. Eleonora Gosman desde San Pablo, muy amable. Bueno, vamos volando a una tanda. Cuando volvamos hablamos del tema de Juntos por el Cambio, que está pasando en la definición de candidaturas, vacunas y el tema morosidad. Sigue habiendo muchas preguntas con el tema también créditos personales y demás, a ver si podemos dar... Bueno, atención, ¿qué está pasando en la interna de Juntos por el Cambio, la definición de candidatos entre Larreta y Macri? Todo trabado, Maxi. ¿Por qué? Porque Mauricio Macri no quiere que María Eugenia Vidal, Mauricio Macri, que está, digamos, alineado con Patricia Bullrich, o Patricia Bullrich, digamos que Patricia, seamos respetuosos también del expresidente, que Patricia Bullrich está alineado con Macri. Bueno, tiran en yunta, ahí está, tiran en yunta. ¿Qué pasa? Rodríguez Larreta, esto lo contábamos ayer, quiere poner a María Eugenia Vidal, que está feliz de la vida de ser candidata en la ciudad de Buenos Aires, lo cual le complica la candidatura a Patricia Bullrich, que no está dispuesta a ir a una interna. En realidad es un despelote más dentro del PRO que dentro de Juntos por el Cambio. Y en la provincia de Buenos Aires, Santilli, que quiere ser
candidato en la provincia y Jorge Macri dice de ninguna manera. Me dicen algunas versiones que Macri hasta llegó a ofrecer bajar o pedirle a Jorge Macri que baje su candidatura con tal que le hagan un espacio en el primer lugar a Patricia Bullrich y que Rodríguez Larreta le dijo de ninguna manera. Lo cierto es que ayer hubo una reunión de Juntos por el Cambio, de todas las patas, del PRO, de la coalición cívica y del radicalismo, y acordaron algunas cuestiones. No estuvo Macri en esa reunión, estuvieron todos los popes, Vidal, Larreta, bueno, no estuvo ni Macri ni Carrió. Pero ¿qué es lo que acordaron en esa reunión aquí muy cerquita del canal? Por un lado, una estrategia conjunta para dirimir candidaturas. De acuerdo a cada distrito, si es necesario, irán a internas, dijeron. Algo muy importante que no va en línea con lo que quiere Mauricio Macri, ampliar Juntos por el Cambio. No es que van a incorporar a Stolbizer o a Milei o a Esper, Pero pará, digamos. ahí hay una cosa que es también relevante. Larreta le quiere cambiar el nombre. Cuando vos querés cambiar el nombre a... Pero me adelantás al postre, estamos comiendo el plato principal, Maxi. Ah, pensé que estabas en la placa anterior. No, me perdí con la placa. Pero lo cierto es que buscan ampliar Juntos por el Cambio. No es que cerraron que va a estar Stolbizer y los libertarios, y que va a haber internas en caso de ser necesario. Esto que vos decías que no es Claro, que menor. estaba en la primera placa que habías presentado, pero no habías leído. Fíjate, Sí. la primera placa. ¿Viste ella? Ahí está. Lo pusiste vos. Larreta sugirió... Sí, ahí está. Larreta sugirió cambiar el nombre del espacio político, algo que en principio no cayó mal y no es un dato menor, que vayan a las elecciones. Ahora, las de este año, con un nombre distinto al de Juntos por el Cambio. Y un dato no menor tampoco es que en esta interna dentro del PRO, en general, el resto de los socios, es decir, la Unión Cívica Radical y la coalición cívica, están más cerca de Larreta y queda un poquito aislado Macri con Patricia Bullrich. Dicen algunos que después de la reunión que tuvo esta semana Macri con Larreta, donde no se pusieron de acuerdo, le pasó un mensaje a Bullrich: prepárate porque vamos a la guerra. Dice que le dijo Macri a Patricia Bullrich. Me parece relevante lo que quiere Larreta, porque en general eso ocurre cuando querés buscar una fórmula distinta a la que tenés porque crees que no fue exitosa. Le pasó a Cristina. Se terminó el Frente para la Victoria, ¿se acuerdan? Cuando perdió ya no era más el Frente para la Victoria. Frente de todos. No, apareció una Unidad Ciudadana, que fue el Claro, es espacio verdad. de Cristina. Obviamente perdió en el 2017 con Unidad Ciudadana, no iba a ir con Unidad Ciudadana a la elección del 2019. Rafa sumaba nuevos aliados. Y además tenía que ampliar, entonces fue el Frente de Todos. Bueno, Larreta está diciendo tenemos que renovar también la marca. Lo que pasa es que igual Larreta en la Ciudad de las Buenos Aires alianzas tiene... está diciendo tenemos que renovar las alianzas y la marca. Cambiemos a Juntos por el Cambio. Porque habían sumado a Pichetto, pero lo cierto es que en la Ciudad de Buenos Aires Larreta también tiene otros socios, como los socialistas de la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, hay otros actores, entonces necesita un nombre que exceda a Juntos por el Cambio porque tiene una alianza más amplia. Bueno, tenéis el tema de vacunas, dale. Sí, para actualizar, Maxi, lo cierto es que veníamos hablando de en cuánto había crecido el ritmo de vacunación. En las últimas 2 semanas se duplicó. Hoy estamos a un ritmo de 291.000 dosis aplicadas promedio en los últimos 7 días. Habíamos llegado en los 7 días previos a 205.000 dosis diarias, estamos hablando de aplicaciones diarias, y los días previos había un promedio de entre 120 y 150.000 dosis diarias. Si uno mira cómo viene avanzando el ritmo de vacunación, lo veníamos contando en los últimos días, ya el 25, casi 26% de la población total ya está vacunado con una dosis, que si uno cuenta los mayores de 18 años, ya estamos hablando de 36,4% de todos los mayores de 18 años que ha recibido al menos una dosis. El 10% recibió ya el esquema completo. Y hay que empezar a prestar atención al último grupo, que por ahora se ve bastante petizo, del extremo a la derecha de la pantalla, que son los menores de 60 años sin factores de riesgo, que ya hay un 15% de la población de ese grupo que está vacunado. Y este dato es muy importante, Maxi. Si uno mira cuántas dosis faltan y cuántas avanzan, y vayamos a la última placa, en el grupo ese, de los 18 a los 59 años, ya se vacunaron a 3 millones de personas con una dosis. En 5 días se vacunó a 1 millón de los que van entre 18 y 59 años sin factor de riesgo. Es el grupo que está creciendo más rápido ahora, porque de hecho ya estamos viendo que los mayores de 60 ya llegaron al 85%, los que tienen factor de riesgo menores de 60 están ya, digamos,